Hola, ¿qué tal? El día de hoy la clase va a tratar sobre lo que es la estructura atómica. Vamos a ver también cuáles son los componentes o las partículas fundamentales del átomo, las cargas que tienen cada uno, en dónde se ubican, entre otros detalles, ¿no? También vamos a ver la importancia de lo que es el número atómico y lo que es la masa atómica. Así que sin más, comencemos. Vamos a comenzar hablando sobre lo que es la estructura atómica y las propiedades del átomo. Primero que todo debemos de saber qué es el átomo. Entonces, el átomo se define como la partícula más pequeña en que se puede llegar a dividir un elemento químico siempre y cuando se mantengan sus propiedades características. Por ejemplo, si yo tengo una moneda de oro, ese material pues es un elemento químico llamado oro. Si tú lo vas dividiendo en partes cada vez más pequeñas, va a llegar un punto en el que tú llegues a una partícula fundamental o una partícula muy pequeña que ya no se pueda dividir por métodos convencionales, y esa partícula pequeñita que ya no puede llegar a dividirse y que se puede considerar como una partícula fundamental, pues precisamente eso es lo que se conoce como el átomo. Ahora, los átomos tienen un diámetro, son muy pequeños, tienen diámetros que van desde los 0.1 nanómetros hasta el 1 nanómetro, y eso va a depender pues obviamente de la cantidad de capas que tengan, que viene dado por lo que es el radio atómico. También es importante que sepamos que el núcleo va a tener un diámetro alrededor de los 1 por 10 a la menos 15 metros. ¿Y qué es el núcleo? El núcleo es esta parte en donde se concentran los protones y los neutrones. Entonces eso es el núcleo. Ahora, alrededor del núcleo tenemos algo que es la corteza, o sea, alrededor se encuentran los niveles de energía, que es donde se están desplazando lo que son los electrones, representados aquí con unas pequeñas esferitas de color rojo. Entonces, dependiendo del número atómico, o sea, dependiendo de la cantidad de electrones que tenga un átomo, va a ser los niveles de energía, o sea, las capas que tenga un átomo. Entonces, obviamente, dependiendo de la cantidad de capas, pues también va a ir variando lo que es su radio atómico, o sea, pues a final de cuentas su diámetro. Ahora, es muy importante que nosotros sepamos cuáles son las características de estas partículas subatómicas. En el caso de los protones, que ya vimos nosotros que se encuentran en el núcleo, junto con los neutrones, los protones van a tener una carga positiva, carga relativa de 1 positivo. Su masa es de 1.673 por 10 a la menos 24, y pues ya vimos que se ubican en el núcleo del átomo. El neutrón, que como su nombre lo dice, neutrón, que quiere decir que tiene carga neutra o que tiene una carga relativa pues de cero, ese va a tener una masa muy parecida a la que es la del protón. Entonces, en este caso el neutrón es 1.675 por 10 a la menos 24, muy parecida a la masa del protón, y también se encuentra pues en el núcleo, ya lo veíamos. Entonces el neutrón no tiene mucho juego en lo que son las cargas de los átomos, pero sí en lo que se refiere a la masa. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que la masa de un átomo está precisamente dada por el contenido de su núcleo. Por último, tenemos al electrón. El electrón, aquí podemos ver nosotros que tiene una carga relativa de 1 negativo, o sea, cuando tú escuchas electrón, carga negativa, protón, carga positiva. Entonces, el electrón, si se fijan ustedes, tiene una masa muy pequeña con respecto a la de los protones y neutrones. En este caso es de 9.113 por 10 a la menos 28. Esos son alrededor de 2000 veces menos que las masas de los anteriores. Y los electrones, como ya lo veíamos, se encuentran en la corteza, o sea, alrededor en los niveles de energía, girando a velocidades muy elevadas, ¿no? Entonces ahí se encuentran los electrones. Ahora es muy importante que nosotros sepamos de qué están conformadas esas partículas subatómicas. Entonces, por ejemplo, en el caso de los neutrones y protones, están formados por unos componentes que se les conoce como quarks. Existen muchos tipos de quarks, pero los más estables son estos dos, los de tipo up y los de tipo down.
Aquí tenemos la simbología de los demás, pero vamos a enfocarnos en estos dos. Los demás también son importantes porque son parte de otros componentes, pero ahorita no nos vamos a meter con eso. Ahorita yo quiero que ustedes vean que, por ejemplo, en el caso de los neutrones, están formados por dos quarks de tipo down y un quark de tipo up. En el caso del protón está formado por dos quarks de tipo up y un quark de tipo down. Y entre ellos siempre ustedes van a encontrar algo que se llaman los gluones. Esos son componentes que permiten que se lleven a cabo las interacciones entre los quarks, que son componentes de los protones. Y a veces me preguntan que de qué están conformados los electrones. Pues hasta la fecha las investigaciones no han demostrado que realmente los electrones estén formados de otros componentes, como en el caso de los protones y neutrones. Muy bien, entonces para empezar debemos de recapitular un poco para recordar que el átomo, como lo podemos ver aquí, está formado primero por un núcleo en el que se encuentran los protones y neutrones. Los protones con carga positiva y neutrones sin carga o carga neutra. Y alrededor, en los orbitales, se encuentran los electrones con su respectiva carga negativa. Ahora, de aquí tenemos que ver dos conceptos muy importantes o dos términos importantes que nos van a estar sirviendo para lo que vamos a estar más adelante viendo, ¿no? Por una parte está el número atómico, que se representa con una Z. ¿Por qué? Porque viene del alemán Atomzahl, que quiere decir número atómico. De hecho, hace mucho tiempo solamente se decía Zahl por número, ¿no? Pero bueno, Atomzahl o Z, que es el número atómico. ¿Y qué es el número atómico? Bueno, el número atómico debe entenderse como el número total de protones que tiene un átomo en su núcleo. Pero por cuestiones prácticas, nosotros debemos de entender que el número atómico, aquí está, es el número de protones y a su vez el número de electrones que tiene un átomo siempre y cuando sea neutro. Hay que recordar que en ocasiones, por ejemplo, los átomos se pueden ionizar, ¿no? Ya sea que ganen o pierdan electrones, entonces ya variaría. Pero estamos hablando de átomos neutros que tienen la misma cantidad de cargas positivas, o sea, de protones, y la misma cantidad de cargas negativas, o sea, electrones. Bueno, entonces, ¿qué es el número atómico? Es el número de protones y, para este caso, electrones que tiene un átomo. Ahora, otro término importante que debemos de conocer es el de la masa atómica, que se representa con una A. Ojo, la masa atómica no es nada más que la suma del contenido del núcleo que tiene un átomo. Entonces recordemos que el átomo, ¿qué tiene en su núcleo? Los protones y los neutrones. Esto quiere decir que la masa atómica va a ser, aquí lo tenemos, la suma de protones más neutrones. Ojo con eso. Pero aquí estamos hablando, ya si nos vamos a un poquito más estrictos en cuanto al término, es la suma de protones y neutrones de un átomo o del isótopo de un átomo en particular. Porque cada elemento, hay algunos que tienen 2 isótopos, 3 isótopos, hay unos que tienen más cantidad de isótopos, pero ahorita no nos vamos a meter con eso. Ahorita lo que queremos saber es que la masa atómica es la suma del contenido del núcleo, o sea, protones más neutrones. Y también se le puede conocer como número másico. Número másico sería el número así cerradito, de 6 más 6, 2, etc. Y ya la masa atómica ya es un carácter más estricto en cuanto a, por ejemplo, carbono 12.01. Eso ya tiene mucho que ver con lo que es otros aspectos, ¿no? Como que las fuerzas de interacción que hay en los núcleos, otras cosas que ahorita no me voy a meter de lleno a eso. Ahorita lo que quiero que entiendan ustedes es que para poder determinar la masa atómica vamos a tener que sumar los protones y los neutrones que tenga ese elemento. ¿Ok? Continuamos. Ahora, vamos a resolver algunos cuantos ejercicios en los que se implica tanto el número atómico como lo que es el número másico o masa atómica. Y también en el que se involucran protones, neutrones y electrones. ¿Ok? Para tratar de captar un poquito mejor todo esto. Primero tenemos el azufre. En el caso del azufre,
lo único que te están dando es su Z. ¿Qué es su Z? Su número atómico. Ojo, este dato tú lo vas a encontrar en la tabla periódica. Generalmente les aparecen arriba en la parte de arriba, en la parte izquierda, perdón, arriba del lado izquierdo, o en ocasiones en la parte del medio, etcétera, ¿no? Pero tú lo vas a encontrar ahí dependiendo de la tabla periódica, ahí te indica cuál es el número atómico. Entonces, ¿qué te están diciendo? Que su Z es 16. ¿Y qué más te está diciendo? Que su número másico o su masa atómica es de 32. Entonces, con eso tú tienes que determinar todos los demás valores. Bueno, entonces, teniendo Z, automáticamente, recordemos, tú ya tienes la cantidad de protones y la cantidad de electrones. Entonces, ¿cuántos protones tenemos? 16. Y también tenemos los electrones, que son 16. Lo único que nos haría falta sería encontrar los neutrones. Pues los neutrones nosotros podemos despejar de aquí. Dice que el número atómico, o el número más... es la suma de protones más neutrones. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo los protones, son 16, más los neutrones. Entonces, para que me dé 32, pues vamos a hacer aquí el despeje, ¿no? Tú quieres encontrar n, pues n va a ser igual a menos p. A, que son 32, menos p, que son 16. Entonces sería 16. Entonces el número de neutrones es igual a la masa atómica menos los protones. Ahora pasemos al siguiente. Vamos a borrar esto. Pasemos al siguiente, que es el fósforo. En el caso del fósforo, lo único que te están dando es el número de neutrones y el número de electrones. Al darte el número de electrones, automáticamente tú ya tienes el número de protones y el número atómico. Entonces, si es 15, ¿qué quiere decir? Que aquí es 15 y este también es 15. Por último, tú quieres encontrar la masa atómica o el número másico. Entonces, aquí lo que tú tienes que hacer, recordemos, es sumar protones más neutrones. Protones, que son 15, más neutrones, que son 16. 16 más 15 son 31. Aquí. Perdón, quedó medio feo. Muy bien. Ahorita recordando un poquito y para que les quede un poco más claro el por qué nada más se suman los protones y los neutrones para poder encontrar lo que es la masa atómica. Pues aquí lo tenemos. ¿Por qué se suman solamente los protones y los neutrones para la masa atómica? Porque es solamente el contenido del núcleo. Si se preguntan el por qué los electrones no se consideran, pues es porque están precisamente girando alrededor del núcleo y además su masa es prácticamente despreciable con respecto a las masas de los protones y los neutrones. Así que ese es el porqué. Muy bien, continuamos con lo que es titanio. Del titanio lo único que te están dando es el número de electrones, que es 22, y su masa atómica, que es 48. Entonces, si consideramos que es neutro, tiene la misma cantidad de electrones, protones, y por lo tanto su número atómico será igual. ¿Qué quiere decir? Que si yo sé que su número de electrones es 22, entonces los protones también son 22 y el número atómico también es 22. Lo único que tengo que determinar ahora es el número de neutrones. Para encontrar el número de neutrones, ya lo veíamos hace ratito, lo único que voy a hacer es despejar. Neutrones es igual a el número, la masa atómica, que estaba sumando pasa restando, menos el número de protones. ¿Qué quiere decir? Que va a ser que sería en este caso 48. Voy a ponerlo aquí, 48. Menos el número de protones, que en este caso es 22. Entonces el resultado me da 26, así que aquí le ponemos 26. Por último, en el caso del molibdeno. En el caso del molibdeno me están dando solamente el número de protones, que es 42, el número de neutrones, que es 54. Hoy también me dan lo que es la masa atómica, que son 96. Entonces, con el número de protones yo puedo determinar lo que es el número de electrones, que es 42, y también la Z, que en este caso pues sería
42, ¿verdad? Entonces aquí no hay mucho que agregar. De todos modos, tú puedes corroborar a ver si está bien todo lo que tenemos acá. Y ya vemos que la masa atómica se supone que es la suma de protones más neutrones. Protones que son 42, más neutrones 54, 4 más 2 son 6, 5 y 4 son 9. Entonces, sí está bien. Listo, muchachos, pues hasta ahí queda la clase del día de hoy. Espero que no tengan ninguna duda, espero que les haya quedado muy claro el tema. De todas maneras, cualquier cosa ya saben que pueden mandarme un correo, pueden comentarme y con gusto yo los atiendo, ¿ok? Pues hasta ahí le dejamos el día de hoy. Cuídense mucho y hasta luego. Bye bye.